Un tema que nos parece interesante abordar en esta entrevista, Juan Aristides Priciola, es el tema de la desaparición del sacerdote colombiano Héctor Gallego. Un sacerdote colombiano que desapareció en 1971 y cuyos opositores de la época responsabilizaron a la Guardia Nacional y a muchos oficiales que incluso estuvieron en las fuerzas de defensa. Mayor Felipe Camargo, ¿usted qué conoce de este caso en el que la Iglesia Católica precisamente ha estado muy interesada en esclarecer los hechos? Bueno, Justino, lo que yo conocí de ese caso fue porque yo estuve en prisión por 7 años y medio, Valdirán cumplió 15, igual que el 15, y ellos me comentaron muchos detalles de el secuestro y la desaparición del padre Gallego. Estando yo preso en el Renacer, en el 95, 96, no preciso, yo recibo una visita de un compañero mío de La Salle, que lo había enviado el Monseñor Dimas Cedeño, que en ese momento era el obispo de la ciudad de Panamá, que estaba autorizado para que yo convenciera a Madriñán y a Walker, que estaban presos conmigo, para que salieran fuera de la cárcel a una entrevista con Monseñor Dimas Cedeño legal, no se iba a utilizar para ninguna información legal, sino para conocimiento de la iglesia, si el cura Gallego estaba vivo o muerto. Eso fue el mensaje que yo recibí de Monseñor Dimas Cedeño. Yo soy católico apostólico romano, gradué en La Salle, y yo cooperé con la iglesia. Me senté por días a convencer a Madriñán y a Walker, y al final Madriñán sí aceptó salir a hablar con Monseñor Dimas Cedeño. Entonces yo pasé el mensaje para atrás. Esto duró varios meses. Ahí está vivo Dimas Cedeño. Yo no sé por qué nunca le han preguntado. Entonces, un día me avisan, mañana es la salida. Llegaron 2 carros al Renacer, nos sacaron sin esposa, mañana a mí, nos dirigieron a la iglesia de Gamboa. Solamente, y nos estaba esperando ahí el Monseñor Dimas Cedeño frente al altar con una mesa. Y entonces yo era testigo de excepción cuando mañana le explicó todos los acontecimientos a Monseñor Dimas Cedeño. O sea, la iglesia sabía de aquella época que el padre Gallego estaba desaparecido. ¿Qué le explicó? Él explicó las razones por qué fue capturado el padre Gallego en Santa Fe. En ese momento el padre Gallego no era un enemigo de la de la Guardia Nacional, el poder militar. Más bien era enemigo de los terratenientes del área. Y se estaba desarrollando en aquel momento la reforma agraria muy poderosa, muy fuerte en Panamá, y sí habían terratenientes poderosos en Santa Fe de Veragua. Entonces esos poderosos exigían la salida del padre Gallego de su área, porque sí había organizado la comunidad. Y el padre Gallego lo sacaron una vez, lo mandaron para Colombia y entonces volvió y regresó. Pero insisto, no era un enemigo de la Revolución de Octubre, más bien era un enemigo de los terratenientes de derecha, que por algún momento llegaron a presionar al jefe de zona de Veragua en aquel momento, capitán Eros Ramiro Cal, un hombre de derecha, que en aquel momento, estamos hablando de los 71, 72, no había una comprensión muy unificada del criterio de la revolución panameña dentro de la Guardia Nacional. Recuerda que se habían dado varios golpes contra golpes, porque había una fisura ideológica de lo que quería Torrijos y hasta dónde se estaba desarrollando la reforma agraria, que era un proceso socialista. Entonces había muchos oficiales de pensamiento formado de derecha, ¿ves? Y no se tragaban eso, no sabían procesar. Entonces por ahí se fueron metiendo los ¿cómo se llama? Los empresarios y los terratenientes, y entonces Ramiro Cal ordena una investigación sobre allá en Santa Fe. Y esa investigación duró tiempo, y Torrijos habló en varias oportunidades, y la información que yo dispongo es que en aquel momento, a través del instituto de lo que hoy es el MEF, en aquel momento no era el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas o Planificación, comenzó a trabajar, a entregarle recursos al padre Gallego. Entonces un día el general Torrijos mandó a buscarlo. En la cadena de mando de la transmisión de la orden no se especificó simplemente que era para hablar con él. Al final la orden fue mal interpretada y hacen una captura nocturna. El padre Gallego se resiste. Todo esto se le explicó a la Iglesia Católica, y
cuando te van a buscar a altas horas de la noche en una ciudad, en un pueblo que no tenía luz eléctrica, lo golpean en la cabeza al padre Gallego, lo tiran al carro y lo traen hasta la escuela que está en Divisa. Ya estaba golpeado, entonces después lo traen a una casa de seguridad en Panamá y muere en la casa de seguridad, y después esa parte no la conozco, da una orden y es lanzado al mar. O sea, para que la iglesia pueda santificar a su santo Gallego, tienen que encontrar el cadáver, y eso no va a suceder. Pues entonces ahora reabren el caso con toda la versión que yo he dado, y la iglesia la conoce desde el 96 que yo le dije esto, y Padre se lo dijo. Entonces ahora quedo yo citado a la Procuraduría. Yo entré en 1973 a la Guardia Nacional, y yo lo expliqué bien en mi libro, y lo expliqué muy bien a Monseñor Dimas Cedeño, y que yo fui un referente y en ayuda a la Iglesia Católica para ver si podían conformar y hacer un santo, pero esa es la realidad.